desafío de una manera predicar en textos que son tan conocidos que es cierto que ya escucharon mensajes mejores, pero al mismo tiempo es un placer muy grande llegar a ese texto como creyente, y mismo como pastor, como creyente. Mientras predico a ustedes, Salmo 23 es uno de esos textos que siempre hablan a nuestros corazones. Nosotros llegamos a ese texto ahora, Salmo 23, leer la palabra de Dios con atención. Vamos a escuchar y dejar la palabra hablar con nosotros. Salmo 23. Salmo de David. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará a mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Es la palabra de Dios. Salmo 23, un salmo muy conocido. Yo sé que tratamos de ese salmo a menudo por medio de la perspectiva del Señor como nuestro pastor, que de hecho es el primer imagen que viene bien obvio en el primer verso. Pero tengo en el título del mensaje que está allá, Jehová mi provisión. Y creo que ese es el mensaje central de ese texto, que Jehová es mi provisión personal. No mi provisión solamente de Anderson, o sea, del pastor Anderson Olivero, del Zachary Anderson o Elias Anderson, pero mi provisión como la voz del creyente que dice, Jehová, tú eres mi provisión, mi provisión. Y eso es desarrollado para nosotros, eso es explicado para nosotros en ese salmo, de hecho con dos imágenes. Jehová como el pastor, versos 1 a 4, y Jehová como el anfitrión, el que recibe a alguien en su casa. Y vamos a tratar de esas dos imágenes como dos puntos de nuestro mensaje para comprender cómo que Jehová es mi provisión. Quiera Dios, ojalá que al final de ese mensaje cada uno de nosotros pueda decir con certeza que Jehová es mi provisión. Pues, y eso es la proposición del mensaje. Se van a acostumbrar con la manera que predico. Tengo siempre una proposición, una frase que es un resumen del mensaje. Pues bien, lo que estoy aquí a decir a partir de ese texto es que para su pueblo, Jehová es pastor y anfitrión. Pastor en el camino, anfitrión en su casa, y en todo eso Él es nuestra provisión. Vamos a ver eso en el texto. Salmo 23. Llegamos a ese conocido texto y quizás por la razón que es tan conocido a veces dejamos algunas cosas que son más específicas al lado y no tenemos tanta atención. Pero mientras llegamos aún mismo a ese primer verso, Jehová es mi pastor, tratando de esa primera imagen, que Jehová va por medio de esa oración, de ese salmo de David, ponerse a sí mismo por medio de la palabra inspirada como nuestro pastor. El primer verso, Jehová es mi pastor. Palabras tan ricas. Llegamos a ese texto. La primera palabra, Jehová. Jehová. Hay muchas maneras que Dios describe a sí mismo en el Antiguo Testamento. A veces como el Dios todopoderoso. A veces como el Dios que cura. Pero Jehová no es simplemente una descripción, una de las muchas maneras en que Dios expresa uno de sus atributos o una de sus calidades, sino es su nombre propiamente. A veces algo tan familiar. Jehová, leemos por doquier. Jehová, Jehová, Jehová.
Leemos en muchos textos, en muchos salmos, en muchas canciones cantamos. ¿Qué significa Jehová? El Dios que es. El Dios que se reveló a sí mismo a Moisés como el Dios que es. Yo soy, yo soy. El Dios que tiene su existencia en sí mismo. Y es importante reconocer qué quiere decir eso. Toda palabra en la Escritura, en la palabra de Dios, no viene por chance o sin razón, sino que es inspiración de parte del Espíritu Santo que utilizó hombres. Y Jehová aquí enfatiza, de hecho, ese nombre precioso, único de Dios. El Dios pactual, el Dios que se revela a sí mismo para un pueblo por medio de alianza. El Dios que existe. Y ese Dios que existe en sí mismo como una categoría aparte de la criatura. Por eso, cuando llegamos para decir que Jehová es mi pastor, debe sorprender a nosotros que el Dios que por su propia naturaleza no es como la criatura, Él es el único de su categoría, por condescendencia, por amor, por pura gracia, revela a sí mismo para nosotros como pastor. Y David reconoce eso. David, ese hombre que fue un pastor de ovejas, está expresando solamente una verdad que ya es anterior a David mismo. David no está expresando un deseo de que Jehová venga a ser su pastor. David no está expresando una idea nueva que él está introduciendo en Salmo 23, que nunca existió antes. Esa es una idea muy antigua en las Escrituras. Jehová como pastor ya está desde Génesis. No voy a leer todos los textos, pero si tienen interés en Génesis 49, en la oración de allá que hay profecías acerca de lo que va a pasar en el futuro, hay descripciones de Jehová como el pastor. En Ezequiel 34, cuando Dios está hablando con Ezequiel y dice, Ezequiel profetiza a esos falsos maestros, a esos falsos pastores de Israel, después al final del mismo capítulo va a decir que Dios es el pastor del pueblo. En otros lugares de la Escritura, en el Salmo 80, puedes leer el verso 1 del Salmo 80, la palabra de Dios va a decir, Jehová, tú que eres como nuestro pastor. En otras palabras, antes y después de David, ya había la idea de Jehová como no solamente un pastor, pero el pastor. Así que David no está introduciendo algo nuevo en su oración, está expresando una verdad ya revelada a él, que Jehová es el pastor de Israel, como Salmo 80 va a decir, Salmo 78 en los versos 40, 50, ya también hay una descripción de la misma cosa. Y es interesante para nosotros tomar atención, por eso que estoy tomando tiempo en esas palabras iniciales, para comprender bien la imagen, que pastor, aunque sí quiere decir alguien que toma de cuenta de ovejas, no quiere decir simplemente eso en el Antiguo Testamento. A menudo vas a ver, y quizás debo leer alguno de esos textos para que tengas una idea. Voy a leer algunos de los textos que mencioné. Génesis 49, en la oración de la profecía de Jacob acerca de sus hijos, se habla acerca de Jehová como el pastor. Hablando de Judá, cuando está hablando de que de él no se apartará el cetro, no será quitado el cetro de Judá, del legislador de entre sus pies, a una idea de autoridad. Pero también encontramos en Génesis 49, en la descripción de José. Verso 11 adelante, tenemos la descripción de lo que va a ser de Judá. Y después Isaacar, asno fuerte, se recuesta entre sus lapriscos, verso 14. Déjame hallar aquí. Eso es el problema de decir textos de memoria. Por las manos fuertes del Dios tu Padre. Verso 26. Las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las bendiciones de mis primogenitores. Serán sobre la cabeza de José los pechos del vientre. Perdón, mis hermanos, no estoy rememorando. Aquí está en verso 24. Por el nombre del pastor, la roca de Israel. Ese es el verso que estaba buscando. El nombre del pastor, la roca de Israel. Las promesas que son hechas acerca del futuro de los hijos de
Jacob son hechas también con base en quien Dios es, que ya es revelado como el pastor, la roca de Israel. Y vemos después en otros textos, como Salmo 80 que he mencionado, la descripción de Dios como el pastor de Israel, otra vez, la misma descripción. Verso 1, oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como a ovejas a José. Entonces esa descripción ya fue común en el Antiguo Testamento. Como he mencionado Ezequiel 34, en que Dios está hablando con los pastores de Israel. ¿Quién son los pastores de Israel? Dios está hablando de ovejas cuando habla eso en Ezequiel 34. No está hablando del liderazgo de Israel, del liderazgo de los líderes. ¿Por qué estoy tomando tiempo de explicar eso? Pues en el Antiguo Oriente Medio, en los tiempos de la Biblia, en el Antiguo Testamento, el pastor siempre fue una figura que se relacionaba a un rey. Escuchamos pastor hoy, pensamos solamente en un pastor de ovejas. Pero se escuchaba la palabra pastor en el Antiguo Testamento y se pensaba en la figura del rey y las ovejas son el pueblo. En otras palabras, debe traer para nosotros hoy ese mismo texto, si leemos en su contexto la idea de cuando dice que Jehová es mi pastor, no solamente de provisión, sino también de autoridad. Antes de todo, de autoridad. No es sin razón. No es sin razón que la Escritura vez tras vez aplica ese título de pastor para describir la autoridad divina. E incluso en el Nuevo Testamento, cuando Jehová, que es mi pastor aquí, que David va a decir eso, ¿por cuál razón cuando Jesucristo dice de sí mismo que soy el buen pastor, eso causa escándalo en los fariseos? Los fariseos reconocieron que cuando Jesús estaba diciendo, yo soy el buen pastor, Juan capítulo 10, versos 10 hasta 18, y después vas a ver en los versos que se siguen, están escandalizados, que estaba así identificando como Dios. En otras palabras, aunque la Biblia enseña esa imagen general de pastores como liderazgo, cuando la Biblia utiliza la imagen de el pastor, a menudo está hablando de Dios. Incluso Ezequiel 34, falsos pastores que no toman cuenta de las ovejas, que es el pueblo de Israel, pero yo que soy el pastor, al final de Ezequiel 34, tomo de cuenta de las ovejas, el Señor va a decir allá. Entonces llegamos a ese texto con una riqueza de detalles que hay en el contexto bíblico aquí, para comprender que cuando Dios dice que Jehová es mi pastor, eso debe causar casi como un espanto para nosotros, pues es una información nueva, pero en un sentido es algo escandaloso, que Dios, el Dios que es Jehová, santo, excelso, perfecto, justo, bueno, es mi pastor personalmente. Y al mismo tiempo debe causar a nosotros un senso de dependencia y de temor. Pues no solamente es el pastor que toma de cuenta de nosotros, pero el que tiene autoridad. Jehová, ese Dios que existe en sí mismo, que es diferente de la criatura, es lo que tiene autoridad sobre mi vida. Esas dos ideas de cuidado y de autoridad están en la figura del pastor. Cantamos un poco acerca de eso en la providencia de Dios. De servicio, debemos vivir para servir. El liderazgo servil de la persona de Jesucristo es anticipado aquí en Jehová, descrito como el pastor. De hecho, Cristo es el Mesías que es el pastor. Él es la propia imagen de Jehová revelado a nosotros. Por eso, con esa comprensión de que Jehová es mi pastor, David va a traer una conclusión después. ¿Cómo es que Jehová va a ser mi provisión? Si ese Jehová es mi pastor, consecuentemente, nada me faltará. Nada he de tener falta. Se puede traducir quizás un poco mejor así. Nada he de tener falta. La palabra de Dios pone aquí esas dos partes del discurso, se puede decir así, como un sí y un entonces. Si Jehová es mi pastor, entonces nada me faltará. Jehová es la provisión de David. Jehová es la provisión del creyente.
Jehová comprendido como ese Dios personal que tiene autoridad y cuidado sobre la vida del creyente, revelado a nosotros en la persona de Jesucristo, el buen pastor, es lo que garante a nosotros de que nada hemos de tener falta. ¿Pero qué quiere decir eso? Pues tenemos falta de muchas cosas. Yo tengo falta de muchas cosas. Yo no tengo un Mustang, una Ferrari. Yo no tengo una casa de $1.000.000. Hay muchas cosas que tengo falta. Como el texto dice que Jehová es mi pastor, nada me faltará. El punto del texto no es decir que vas a tener todo lo que tienes interés, y vamos a ver eso, cómo eso es definido en los próximos versos. Así que no voy a quedar tanto me explicando aquí, sino en decir que Jehová, como el pastor, él mismo es la provisión. Quizás es más claro explicar ese texto a la luz de una cita de una misionera que se llama Elizabeth Elliot, que su esposo murió, pues estaba haciendo misiones en medio de unos indígenas en América del Sur. Y reflexionando acerca del Salmo 23, ella dijo: el Señor es mi pastor, aquello que yo no tengo ahora, no necesito ahora. Ese salmo no está expresando la idea de que vas a tener todo lo que quieres, pero en ese verso está diciendo que Jehová, si Él es tu provisión, ya tienes todo lo que necesitas. Nada has de tener falta, o es otra manera de decir el mismo principio de Mateo 6, que dice buscar en primer lugar el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas le van a ser añadidas. Tenemos en Dios nuestras necesidades satisfechas, más de lo que reconocemos. Y viene la provisión descrita un poco más en detalles, en versos 2 y 3 y 4. Y aquí tenemos una descripción en más detalles, no solamente de Jehová como nuestro pastor, pero a nosotros como ovejas. Y claro, eso ya es presupuesto cuando se dice que Jehová es mi pastor, yo soy una oveja. Es obvio que no tengo pelo de oveja, no tengo patas, no tengo las cosas que oveja tienes. Es obvio que es una imagen, pero esa imagen habla algo acerca de la realidad de quién yo soy. Mientras Jehová, el Dios que es Dios en sí mismo, en su propia categoría, diferente de la creación, pero se llega a nosotros como el pastor, y podemos decir que es mi pastor como creyentes por fe, pero nosotros como criaturas tenemos algunas cosas específicas que necesitamos, y Dios sabe de eso. En lugares de delicados pastos me hará descansar. La palabra de Dios, aquí cuando dice delicados pastos, quizás debe ser un poco más claro si traducimos como pastos vivos. Delicados no que algo que se puede quedar roto muy fácil, pero es la idea de pastos vivos, verdes, que tienen vida. Interesante que el texto bíblico, delante de la comprensión, después de la comprensión de que Jehová es mi pastor y de que si Él es mi provisión no he de tener falta, dice que en esos lugares de vida, donde hay comida para ovejas, ¿qué es que ovejas necesitan? Comida y agua, pastos y agua, que Él me hará descansar en esos pastos vivos y junto a aguas de reposo me pastoreará. Déjame explicar un poco esa imagen aquí. En primer lugar, ¿conoces qué es una oveja? Quizás la imagen no es tan inmediato para nosotros que vivimos no arrodeados de ovejas, pero quizás de perros en la calle, pero no tenemos una oveja por doquier a nuestro alrededor. Pero ovejas son animales ruminantes, creo que se dice así en español, ruminantes, que comen y sabe cómo comen, después ponen para afuera y comen un poco más y después digieren. Y no tienen los dientes arriba, solo tienen bajo, como vaca también. Son animales, me permiten decir, muy estúpidos, muy tontos, muy simples. Son animales que necesitan de un guía y que necesitan que ese guía lleve a esos animales a lugares para comer, para descansar. Y para mantener las ovejas en un determinado lugar necesitan de cercas de protección o se van a huir. No es una imagen muy bello acerca de nosotros.
No pensamos acerca de nosotros en esos términos. En criaturas no muy inteligentes, que tienen miedo de todo y que necesitan a menudo y a todo tiempo de un guía, de ayuda, que son dependientes. Pero eso es la imagen que el Salmo pone delante de nosotros acerca de nosotros. Y mira cómo el Salmo deja bien claro. La traducción aquí ayuda a nosotros, que deja bien claro la misma idea del hebreo, cuando dice que en el lugares de estos pastos verdes o vivos, me hará descansar. Dios causa a nosotros el descanso. La oveja no está eligiendo dónde y cuándo va a descansar, sino Dios está diciendo, aquí es el lugar y tú vas a descansar. Al mismo tiempo, junto a aguas de reposo, me pastoreará. Y déjame explicar que esa palabra pastorear es una idea de guiar, pero como que guiar al lado, y presupone una caminada. Presupone un guiar gentil al lado de la persona. Y es interesante que nuestra vida es aquí resumida, que hay momentos de parar, de quedar, de descansar, en que Dios dice, ahora es momento de descansar. Hay momentos de caminar, pero caminar junto al pastor. Y en esa caminada, Él es el guía. Y toda la provisión está delante de nosotros. ¿Qué es que ovejas necesitan? Aguas y pastos. Pensamos que necesitamos de tantas cosas, pero el Señor Jesús, nuestro buen pastor, sabe lo que necesitamos. Sabe lo que necesitamos. Él no está lejos de nosotros. Él conoce nuestros corazones, nuestras debilidades, nuestras necesidades. Y Él, como el buen pastor, provee a nosotros todo lo demás que es necesario. Pero el ánimo de David y el ánimo del creyente es que si Jehová es mi pastor, lo que necesito voy a tener. Que no quiere decir que no voy a tener dificultades en esa vida. No quiere decir que no voy a necesitar de conforto o consuelo. De hecho, verso 3 dice, confortará mi alma, me confortará. Quizás una traducción posible, quizás más clara, es que Él va a restaurar a la situación ideal. En esa vida vamos a tener momentos que vamos a ir de lo que pensamos que es ideal. Pero esa restauración, se regresar al punto ideal, que también es una acción de Dios acerca de nosotros. Él hace eso con nosotros. Mientras vivimos en la caminada de ese mundo, nuestro pastor está conosco y Él va a confortar a nosotros. Mi alma es nosotros, nuestras personas. Y en el camino hay sendas. Ovejas, como animales que son medio tontos, muchas veces salen del camino. Y si ya vio esos videos de ovejas en las redes sociales, hay muchos videos de ellas saltando en medio de lugares que no son muy seguros. Se ven como que un pozo o algo así, van a saltar en el pozo. Parece que hacen en propósito. Así son ovejas. Así son esos animales medio tontos, que no saben muy bien el camino, que no tienen movilidad, que se caen y caen con las piernas para arriba, necesitan de alguien para que las poner de pie, para las levantar. De hecho, ellas pueden morir así, sin circulación. Son animales muy frágiles, es impresionante que aún existen. Bien, yo no creo en evolución, así que creo que Dios creó animales domésticos también en su provisión. Entonces, pero es por la provisión de Dios, animales domésticos son un poco diferentes. Y son animales bien tontos, que necesitan de sendas rectas, derechas, sendas de justicia, más propiamente en el contexto agrario del Antiguo Oriente Medio. Quiero decir un poco más el lenguaje aquí, sendas derechas, rectas. Necesitamos que el Señor apunte el camino. David reconoce eso en ese salmo, que es una oración también. El Dios que guía, ahora aquí otra palabra para guiar, pero guía a la frente. Así que esa palabra es utilizada en el Antiguo Testamento. A menudo, Él va a la frente, llevando a nosotros por sendas derechas. Y todo eso Él lo hace por amor
de su santo nombre. No el amor que yo tengo por su santo nombre que motiva el guiar de Dios, sino el amor que Dios mismo tiene de su nombre. El amor que Dios mismo tiene de su nombre. Así es nuestro Dios. Así es el buen pastor Jesucristo con nosotros, con nuestras almas. Él guía a nosotros. Y mismo cuando estamos en situaciones de miedo, temerosos, aunque ande en valle de sombra de muerte o de oscuridad profunda, no temeré mal alguno. Tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Él guía en el camino y Él trae protección contra las amenazas del camino. Mismo cuando estamos casi ciegos, si sabemos que Él está con nosotros, tenemos confianza. Y algunas aplicaciones, si eso es verdad, si ese es el buen pastor, si Jehová es mi pastor y de nada he de tener falta, y esa es la descripción de quién es Jehová. En primer lugar, ¿por qué debo temer? ¿Por qué debo quedar ansioso, angustiado, preocupado? Él es la fuente de descanso. No son mis circunstancias, no es mi dinero, no es mi cuenta bancaria, no es mi trabajo, no es mi esposa, no es mi hija, no es mi situación profesional. Él es la fuente de descanso. Él provee para mí en la revelación de quién Él es. Es el lugar de descanso. Él me da lo que es necesario. Y qué interesante que Él es lo que hace a nosotros a descansar. A veces eso pasa en tu vida, y en mi vida ya pasó muchas veces, que estoy tan atarefado, y como Marta quizás en algunos momentos preocupado con todas las cosas de la vida, excepto en sentar a los pies de Jesús para escucharlo. Qué bueno es saber que Dios, el buen pastor, que Jesucristo es aquel que hace a nosotros a descansar. Qué bueno es saber que mientras estoy caminando, ese descanso muchas veces no quiere decir que no estoy haciendo nada, pero mientras estoy incluso caminando en esa vida, tengo Él a mi lado, junto a aguas de reposo, pero también mismo en el valle de sombra de muerte. Eso es una oración que no está prometiendo que tu vida va a ser perfecta, pero está diciendo en todas las circunstancias de la vida, Dios es la provisión. Dios es la provisión. La protección, el cuidado, el aliento viene del Señor. Con los miedos más profundos, incluso el miedo de muerte, las oscuridades de esa vida, aún puedo hallar una luz. No una luz que veo con mis ojos, pero hay una luz que veo por fe en la presencia de Jehová conmigo. En tus dificultades más sombrías, tus días más oscuros, Dios no estaba lejos. Pero hay lecciones aquí también, debo decir. Para nosotros como creyentes, si pensamos en Jehová como nuestro pastor, para pensarmos cómo debemos también ejercer el liderazgo en ese mundo. Si ese es mi pastor, ¿qué tipo de pastor debo ser yo? No solamente como un pastor ordenado. La palabra de Dios enseña a nosotros que todos tenemos algún tipo de autoridad. Ustedes, padres, madres, son los pastores de tus hijos. Todos tenemos algún tipo de relación de autoridad en ese mundo. ¿Y cómo ejercemos eso de manera a reflejar nuestro buen pastor? Ese texto en un sentido me da miedo. Cuando miro a ese texto sin mirar la gracia de Cristo, me da miedo, pues yo sé que no soy un buen pastor como ese pastor. Pero gloria a Dios que tenemos Cristo Jesús. Pero mismo así, mismo con la comprensión de gracia y sabiendo que mismo cuando pecamos en posiciones de liderazgo, vamos a reflejar un poco en eso. Tienes tú la sabiduría de llevar en camino los que están bajo tu autoridad, sea como un anciano de esa iglesia, sea como un padre, una madre, sea en tu trabajo. Si tienes una posición de liderazgo en tu trabajo y tienes personas que sirven bajo usted.
Tienes la sabiduría de ese buen pastor para ejercer el liderazgo de una manera que glorifica a Dios. Ejercer un liderazgo que camina al lado cuando necesario, que guía enfrente a la senda. Ejercer liderazgo que ayuda en los tiempos de probación. Somos llamados a servir. Jesucristo vino para servir. Somos llamados para ejercitar ese liderazgo, no para mérito, no somos salvos por eso, pero para decir, si ese es mi buen pastor, ese mundo va a conocer que es un buen pastor por medio de las manos y pies de ese pastor en el mundo. Somos las manos y pies de Cristo. Y la manera que tratamos con los que están bajo nosotros está influenciada también por cómo discernimos la autoridad de Dios sobre nosotros. Pero debo decir también, y quizás más importante que incluso que la aplicación de cómo ejercemos nuestra autoridad, puedes afirmar que ese es tu pastor. Puedes afirmar con toda la certeza y seguridad que tienes esa experiencia de mismo en las probaciones de la vida, en lugares de prosperidad, en lugares de temor. Es decir, que Jehová es mi provisión. Tienes la certeza que ese Jehová es tu pastor. Es muy bello hablar de Jehová. Pero una cosa es decir Jehová es un pastor. Otra cosa es decir Jehová es mi pastor. Y vas a saber de eso. Muy de pronto, cuando los problemas y las dificultades vienen en la vida, si buscas tu provisión en Jehová o en las glorias y vanidades de ese mundo, o cuando bendiciones vienen, bendiciones por supuesto, como se comprenden, pero tiene gran prosperidad. Solo que no tienes gratitud en corazón para alabar a Jehová si no estás involucrado con tus deseos y placeres. Jehová como la provisión del corazón del creyente, eso es un rasgo del nuevo nacimiento. Y es solamente lo que es nacido de nuevo que puede disfrutar en, sí, prosperidad, pero también en tiempo de miedo en esa caminada, tener Jehová como el pastor y decir que Jehová es mi pastor personalmente. Así que te desafío a pensar, cuando los tiempos de probación o de prosperidad vienen, ¿estás viviendo con Jehová como tu pastor, bajo Jehová como tu pastor? Tu alegría y tu conforto, tu alegría en prosperidad, tu gratitud y tu conforto en medio de la persecución y problemas de ese mundo, es Jehová. Has buscado, en otras palabras, con la palabra de Jesucristo, el reino de Dios, en primer lugar. ¿Conoces ese Jehová? Pues quizás todo lo que estoy diciendo para tú ahora es algo extraño y raro. Pero te debo decir, es verdad que hay un Dios y que ese Dios se llama Jehová y que Él es el pastor de sus ovejas personales. Pero bien, hay otra imagen aquí que desarrolla un poco más de cómo que Jehová es la provisión de los creyentes. Jehová ahora se va a describir no como un pastor, sino como un anfitrión. Versos 5 y 6, la palabra de Dios va a describir a Jehová ahora como uno que adereza mesas delante de David, en este caso del creyente, en presencia de los angustiadores, que unges la cabeza con aceite y con la copa rebosando. Déjame explicar un poco. Otra cosa a tomar en cuenta es que la imagen de un anfitrión en el Antiguo Oriente Medio es un poco diferente también de lo que estamos acostumbrados. Sí, yo estuve hoy en la casa de Kevin, estaba comiendo carne asada, fue maravilloso. Pero lo que se espera de un anfitrión mexicano es diferente de lo que se espera de un anfitrión de los tiempos de David. Una de las cosas que se esperaba allá no fueron tortillas o salsa roja, pero se esperaba que el anfitrión tenía la responsabilidad de mantener seguro los que estaban bajo su techo, en su casa.
es la responsabilidad en ese contexto del Antiguo Oriente Medio de proveer la protección de lo que está bajo su casa. Y también es presupuesto que si es un buen anfitrión, vas a ofrecer eso que se dice aquí, de ofrecer una mesa bien abundante y de ungir cabeza con aceite o de proveer aceite de alguna manera para la cabeza, para los pies, es el equivalente a nosotros, para nosotros cuando alguien llega de un viaje, como yo llegué de viaje de vuelo, de ofrecer, aquí está un lugar que puedes tomar un baño, se refrescar y quedarse un poco más confortable, aquí hay comida. No había Uber en aquellos tiempos. Cuando llegaba a la casa de un anfitrión, llegaba cansado, llegaba con sudor, llegaba sucio, se llegaba necesitando de esas cosas todas. Pero aquí no es solamente un anfitrión más o menos, pero un anfitrión excelente, que adereza mesas abundantes y, interesante, curioso, en la presencia de los angustiadores. Aún hay, y el texto en hebreo da la idea que esos angustiadores están allá como una presencia de confrontación o una presencia que trae una amenaza, pero mismo mismo delante de los angustiadores hay protección y hay prosperidad y hay honor y hay cuidado y la copa está rebosando. Dios está tomando de cuenta, mismo en la presencia de los angustiadores, Dios está tomando de cuenta de su pueblo, ahora no sus ovejas, pero su invitado, su amigo, se puede decir. El anfitrión aquí que llama es como que alguien que llama a un amigo. Y desarrolla un poco más la imagen al introducir una otra idea. La idea de prosperidad ya estaba presente cuando habló de los pastos verdes, el agua, de lo que se necesita. Aquí está mucho más de lo que necesita, es gracia sobre gracia. Pero David va a decir así en el verso 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. La idea de seguir aquí es la idea que es utilizada esa palabra en otros contextos como una palabra para cazar. Cuando se persigue un animal, persigue a otro animal, hay una intencionalidad. El bien y la misericordia, que es una manera de decir que el Dios que ofrece bien y misericordia ha de me perseguir todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré o retornaré para vivir por largos días. Se anticipa aquí un anfitrión que va a dar una morada, y una morada eterna. Ese es el Dios a quien servimos, en quien creemos. El Dios que es el buen pastor y es provisión mientras es el pastor. El Dios que es un excelente anfitrión, que trata a nosotros como amigos, que trae protección bajo su techo, mismo delante de la presencia de enemigos, y da a nosotros la esperanza de una morada eterna. De una morada eterna. Jesucristo, que es el buen pastor, también es el que dijo que iba a preparar para nosotros moradas, lugares para vivir. Juan 10, buen pastor, Juan 14, va a preparar para nosotros moradas para vivir. Y ese texto anticipa todas las cosas que en Jesucristo se revelan de manera más clara para nosotros en el Nuevo Testamento. Que Dios, Jehová, es nuestro pastor, que es nuestro anfitrión, que hay una mesa para además de la eternidad, que tenemos en esa mesa por largos días el privilegio de la presencia de Jehová y de la provisión que viene de Él. Y la pregunta viene otra vez, ¿es ese tu anfitrión? Puede decir que ya conoces a Jehová como tu amigo. Puede decir que conoces a Jehová como tu amigo y que ya disfrutas de un poco de esas bendiciones y provisiones. Aunque sí tenemos dificultades en ese mundo y ese salmo nos está diciendo promesas falsas de que no vamos a tener problemas. Pero sí es verdad. Es verdad que el Señor provee abundantemente para su pueblo más de lo que necesitamos, por gracia.
por misericordia, y da a nosotros la anticipación de una vida eterna. Es Jehová tu amigo. Puede decir con certeza, con alegría, con gozo: Jehová, tú eres mi amigo. ¿O es ese un texto extraño para usted? Quizás puede decir que Jehová es un pastor o un anfitrión, pero puede decir: Jehová es mi pastor, Jehová es mi anfitrión. Y déjame decirte, eso no es la única vez que la Biblia pone para nosotros la imagen de un pastor. Creo que 2 años atrás prediqué aquí acerca de Salmo 49. Déjame darles esa última advertencia. Tú eres una oveja, tú eres un invitado que depende de la provisión del anfitrión, pero utilizando la imagen del pastor en Salmo 49. A los que confían en sus riquezas, es el contexto del Salmo, pero a los que no tienen Jehová como su pastor. Salmo 49 dice: como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará. Los rectos se enseñarán de ellos, de los que aman riquezas. Por la mañana se consumirá su buen parecer, y el Seol será su morada. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol. Él me tomará consigo. ¿Qué estoy queriendo decir aquí? Que sea Jehová tu pastor o no, permanece verdad que tú eres como una oveja tonta que necesita de guía. Yo soy también. Sea Jehová tu anfitrión o no, permanece verdad que necesitas la provisión de otro, que tú no eres suficiente para ti mismo. Pero solo tienes 2 opciones: o vas a tener la muerte como tu pastor, o vas a tener Jehová como tu pastor. Y el llamado de las Escrituras hoy para usted en Salmo 23 es de nuevo nacimiento, de arrepentimiento de pecados, de reconocimiento de tu necesidad y de tu debilidad como oveja, de tu cansancio del viaje, que necesitas de un buen anfitrión para te proveer comida y descanso y limpiarte, y venir a Jehová como el buen pastor, como el buen anfitrión, como el Dios de provisión, para que pueda decir: Jehová, tú eres mi provisión. Oro hoy para que eso sea verdad para cada uno de nosotros. Vamos a orar.